Así que vamos a dar inicio, vaya a su Biblia en el libro de Segunda de Reyes. Gloria al Señor. 5. Gloria al Señor. Segunda de Reyes 5:10. Capítulo 5, versículo 10. Gloria al Señor. También me mandaron el mensaje, dice, ¿qué pasó con la transmisión? Y yo tuve que mandar un mensaje con mi celular haciendo saber la razón, porque la transmisión se cortó. Cuando usted hace más de 5 llamadas, directamente se lo descalifican también de igual manera. Así que, gloria al Señor. Segunda de Reyes 5:10. ¿Lo tiene? Amén. Gloria al Señor. Lo leemos como tal está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al poder del Espíritu Santo, dice de la siguiente manera. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Gloria al Señor. Tome su asiento, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Estamos aquí, como decimos también, estamos en vivo en las redes sociales. Que Dios bendiga a cada uno, aquel que lo puede ver en este momento, así como el que va a ver la transmisión luego. Gloria al Señor, así sea por Facebook o pueda ser por YouTube. Gloria al Señor, que Dios les bendiga grandemente, donde quiera que se encuentre cada persona. Donde usted lo abre en una tableta, en su computadora, en su celular, en lo que sea, en donde usted está, ahí escuche la palabra del Señor. Gloria al Señor, esperando que sea de bendición a sus vidas y a la nuestra también. Porque primeramente es para nosotros aquí, y también cuando lo compartimos es para los demás. Amén. Gloria al Señor. Así que hemos leído esta lectura donde dice que Eliseo le envió un mensajero a un personaje. Cuando nosotros leemos de este personaje ya podemos decir quién era y qué hacía, quién era él, pero la pregunta y la respuesta se la da usted. Yo le hago la pregunta, la respuesta póngala usted. ¿Quién es usted? ¿O quién soy yo? Porque yo puedo decir, yo soy un predicador. Usted me puede decir, yo voy a agarrar aquí al hermano Cirilo, le voy a decir, él me puede decir, yo soy el de la alabanza. Y a su esposa me diría lo mismo. Y así le preguntaría a cada uno y cada quien me diría una respuesta. Pero en Cristo Jesús, ¿cuál es su labor? ¿Cuál es su labor? ¿Qué noticia da usted? ¿Qué mensaje da usted? ¿O a quién envía a dar el mensaje? Porque aquí la Biblia me enseña que dice que Eliseo envió a un mensajero. No estamos hablando que era su sirviente, era un mensajero, porque la Biblia me enseña quién es el mensajero y quién es su servidor. Porque el servidor de Eliseo no era el mensajero. El mensajero lo enviaron a dar un mensaje. Y el mensaje de que esta persona le fue a dar fue que él se metiera 7 veces al Jordán y la carne de él se le restauraría y sería limpio. No fue Jesse o Jesse, como le quiera llamar, no fue esa persona que fue, porque si no la Biblia me lo narrara y me dijera que fue él. Él fue a hacer otras cosas. Él no fue el mensajero, él fue a hacer otras cosas después. Cuando usted sigue leyendo se da cuenta que esa persona hizo algo diferente. El mensajero fue y dio el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nosotros damos? ¿Para qué damos ese mensaje? Porque si hablamos de eso, empezamos desde la Biblia, desde el libro de Génesis, y no terminaríamos a hablar de tanto mensajero en la Biblia. Y los mensajes, a quién se lo daban y por qué se lo daban. Si usted cuando lee la Biblia se da cuenta que hay mensajeros directamente, el ángel de Jehová dando mensaje. También los ángeles del Señor también a dar un mensaje. ¿De qué es el mensaje? ¿De alegría, de felicidad?
Si cuando usted se da cuenta, la mayoría de mensajes era porque tenían que hacer una labor. Y esa labor era mandada por Dios. Entonces, por eso le digo, el mensajero le dio un solo mensaje a un hombre valeroso, que no era cualquier personaje. Hay veces que decimos, ese Naamán era un enfermo. Sí, a lo mejor sí era un enfermo, pero por mano de él, Jehová había dado una victoria grande. Siendo quien era, Dios había dado una victoria a ese pueblo. Y por tanto, este hombre lo tenían en gran estima. Como le digo, era un personaje en gran estima hacia el rey. Pero muchas de las veces cuando le damos el mensaje a la persona no lo agarra y lo toma para sí, sino que lo toma al revés. Porque cuando usted empieza a leer desde el 5, se da cuenta, desde el 1 en adelante, se da cuenta que el mensaje fue: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ese fue el primer mensaje que llegó a oídas de ese hombre. Ese fue el mensaje. Pero él no tomó ese mensaje. Fue al rey y empezó y le dijo otro. Entonces el rey, que no entendía tampoco de tipo de mensajería, ni de recibirlo, ni de darlo, hizo cartas para mandárselos a un rey, cuando el mensaje no era para dárselo al rey, sino que el mensaje, dice la Biblia, que el mensaje era para que fuera al profeta, no al rey. Pero este fue al rey y con cartas. Y todavía no solamente se las escribía y le decía qué quería para su siervo, sino que se lo sellaba. Le ponía su código prácticamente, con el anillo se lo sellaba y lo leían como tal estaba escrito, tenía que hacerse. Entonces, por eso le digo, hay mensajes que deberíamos de leerlo y ponerle cuidado. Porque dice de un varón que no era un mensajero, era un guerrero y de los valientes. Pero un día dice que hubo una persona que agarró y lo llamó de la guerra. Él tenía que estar en la guerra, pero no fue. Ese no es el mensaje, pero se lo voy a introducir a la vez. Tenían que ir todos los reyes a esa guerra, pero él no quiso ir y se quedó ahí. Y como hizo lo que hizo, de repente él pensó y dijo, voy a llamarlo. Era un guerrero, no mensajero. El mensajero tiene su labor, el guerrero también, el profeta también, el pastor tiene su labor, el que canta tiene una labor, el que limpia tiene otra labor. Toda persona tiene un labor diferente. Pero dice que aquella persona lo llama para hacérselo rápido, y lo llama, lo lleva a casa y empieza y dice, voy a hacer esto con él, lo embriaga y con eso no lo hace, que vaya a su casa. Él se queda ahí y luego le dicen, ahí se quedó, y luego lo agarra de nuevo y lo embriaga para poder hacer llegar hasta su casa. Y él dijo, no, ¿cómo va a ser posible, mi señor? Su mente de guerrero, de pelea, estaba allá con el ejército. Allá están todos. ¿Y cómo yo estaré aquí tan tranquilo? ¿O estaré con mi esposa en casa? Dijo. No. Entonces aquel hombre hizo una carta y se la dobló y se la dio y se la selló y se la envió a otro allá. Y él no era un mensajero y llevó el mensaje. Y cuando lo recibieron, lo leyeron y se dieron cuenta, como era una orden de un rey, ese mensaje tenía que darse conforme era. Y el mensaje era, yo les hago saber, arrecien la guerra, y cuando la guerra esté bien, a lo que da, déjenlo ahí y ustedes retrocedan. Entonces aquella persona murió en el instante. Le llegó la noticia y usted lo ha leído, lo ha escuchado muchas de las veces. Pero lo que le quiero decir, si ese mensaje, ese guerrero lo hubiera leído, ¿usted cree que ese mensaje hubiera llevado a cabo? No, pero no leyó el mensaje, porque el mensaje estaba sellado. El mensaje para Naamán era solamente, no tenía que tener carta, solamente ir al profeta que Dios había elegido. Ese era lo único sencillo que tenía que hacer.
pero él tuvo que ir a su jefe, a su rey, y aquel entregar carta y llevarla a otro. El otro, escuchándolo, la lee y dice: mira, ocasión para pelear conmigo quiere. Él tomó, rasgó su vestido y el profeta lo supo. Y le dice él: mándalo aquí para que sepan que aquí hay profetas de Dios. Entonces, pero dice que aquel hombre fue hasta la puerta de su casa y Eliseo le envía un mensajero diciendo: ven, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Por qué le digo que los mensajes son diferentes a una orden? Lo primero que tenía que ir a hacer era ir donde el profeta directamente. Como dice un predicador, y voy a decir el nombre, Josué Indión, dice que le pregunta el niño a su mamá, a su papá: mamá, ¿el hombre peca? Y dijo: sí, todos pecan. Y cuando el hombre peca, ¿a dónde va él? Y dice: va al sacerdote a confesar sus pecados. Y dice: ¿y el sacerdote peca? Y dice: sí. Y cuando él lo hace, ¿a quién va? Él va al obispo. Y el obispo, cuando lo hace, va al cardenal. Y cuando el cardenal va al papa. Y cuando le dice: y el papa, cuando lo hace, ¿a quién va? Él va a Dios. Y dice: yo voy a evitar todo ese redondel y voy a ir directamente a Dios. El niño, entendiendo que nosotros directamente tenemos que ir al que tenemos que ir, no hay que ir con los demás. Entonces, este hombre no tenía que ir donde el rey, solamente tenía, a lo mejor tuviera que haberle dicho: voy a ir porque mire, el mensaje es este, que yo vaya allá. Pero no entendieron ninguno de los dos. Y a él se le mandaron el mensaje. Y cuando le digo de mensajes, cuando usted ve en el libro de Job, cuando usted toma en el libro de Job 1:14, dice que una persona, estando en la casa donde todos se reunían, dice, y vino un mensajero. ¿A quién vino ese mensajero? Al padre de familia. Y el mensaje fue de la siguiente manera. Le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados. A filo de espada solamente escapé yo para darte una noticia. Un mensajero, ese fue el primer mensaje que le llevaron a él. Por eso le digo, hay diferentes. Hay mensaje y hay servidores. ¿Cuál es su labor en la iglesia? Le voy a poner. ¿Cuál es esa labor en Cristo? ¿Cuál es el labor suyo? Usted tiene su respuesta. Por ejemplo, yo puedo decir: mi labor es predicar. Ah, sí, será. Otro me pudiera decir: mi labor es este también. Todos pudiéramos decir la respuesta. Pero ¿estamos ejecutando bien esa labor, ese mensaje, o estamos sirviendo a Dios de gratitud? Pero dice que ese mensajero no era el que tenía Job, sino que ese mensajero lo tenían sus hijos. Allá, él estando mirando lo que aconteció, fue corriendo y le dio una noticia. ¿A quién? Al padre de familia. Y la noticia le empezó a decir: los bueyes estaban arando, las asnas estaban allá alrededor, y de repente vinieron unas personas, los tomaron a los bueyes y a todo a filo de espada, y mataron también a estas personas. Y escapé yo para darte una noticia. Varios mensajeros llegaron con diferentes noticias, pero todos le llegaron con un mensaje. Uno dijo: los bueyes, y los otros dicen, hasta que ya por último llega el último y le dice: ahí estaban todos, y de repente en la casa que estaban no quedó ninguno. El mensaje que fue recibido aquel hombre recibió un mensaje, como decimos nosotros, le cayó como balde de agua fría.
porque ya no tenía hijos. Ese fue el mensaje que le llegó. Entonces, ¿por qué le digo que los mensajes son diferentes a servir? Porque el criado de Eliseo era su criado para hacerle a lo mejor su comida, para estar con él. Siempre estaba con él. Siempre. Y cuando hablamos de Eliseo no es cualquier personaje, sino que Eliseo, Dios tuvo que decirle a él, a alguien le dijo, tú irás allá, vas a ungir a este y a este otro y a Eliseo también, y va a ser tu sucesor porque a ti ya te voy a llevar. Entonces, hay veces que nosotros decimos, ¿será que este va a sustituir a esta otra persona? Nosotros como humanos aquí podemos cubrir un espacio de la otra persona. Ahora yo le puedo decir así, como el que teníamos acá. Él tenía un labor, pero yo no pudiera cubrir todos sus labores. No lo pudiera hacer. ¿Por qué razón? Porque el labor de él en la iglesia era hacer eso: predicar, cantar, dirigir. Pero lo otro ya yo no pudiera hacer. Yo puedo cubrir ese espacio, pero lo otro no. Ser esposo. Ya no puedo cubrir ese espacio. Todos los otros requisitos nosotros podemos cubrirlos, pero ese ya no se puede hacer. Usted es esposo, los varones de su esposa, pero de la que estaba, ya no se puede cubrir ese espacio. Nosotros podemos cubrir ese pequeño espacio aquí, en esta iglesia. Pero en lo humano podemos, ninguno de nosotros podemos cubrir ese espacio que ya el espacio quedó solamente. Entonces, por eso le digo yo que hay a veces que hay mensajeros, como por ejemplo dice la Biblia en 1 Samuel 11:7, que dice que Saúl tomó unos mensajeros, y el mensaje que le dio, y no solamente les dijo vayan y hagan el mensaje, no, les dio orden y llevar ciertas cosas. 1 Samuel 11:7 dice: y tomando un par de bueyes, los cortó en pedazos y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliese en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó, ahí es el punto, y cayó un gran temor. La palabra gran no está aquí, ni ahí en ese texto de la Biblia. Dice: cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Todos los que fueron, pero como solo uno. Como quien dice, aquí todos somos iguales. Aquí todos tenemos carácter diferente, pero en Cristo tenemos que ser una sola persona. El objetivo es la salvación de nuestras almas. Ese sería lo único que nosotros, todos somos diferentes, diferente pensamiento, diferente carácter, pero el objetivo tendría que ser: la salvación mía es mía, y todos decir es mía, como quien dice, una sola. Un solo objetivo tendría que ser. Entonces, los mensajeros de este rey llamado Saúl fueron cargando toda aquella carne de aquellos bueyes y lo llevaron a todo ese territorio y les dijeron: mire, así dijo el rey, conforme traemos todo, eso no está aquí, eso lo estoy diciendo yo. En pocas palabras, conforme traemos toda esta carne de estos bueyes, dijo el rey de tal manera que el que no salga en pos de Saúl, ni tampoco en pos de Samuel, así mismo le haremos a los bueyes de ellos y a ellos también. Una orden, un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que usted está llevando? ¿Cuál es el mensaje que usted está recibiendo? ¿Un mensaje para edificarse usted y su familia? ¿O solamente un mensaje que lo toma ahora y ya mañana no importa, no interesa? Por eso le digo,
Hay en la Biblia, yo encuentro, cuando empiezo a leer y yo busco, como por ejemplo, un mensaje de quién lo llevaba. Dice que había un hombre, que ese hombre no era cualquier personaje, era un profeta. Y un mensaje llevó un día. Pero a él le dijeron, vas a llevar un mensaje de esta manera. A él le dieron un mensaje y le dijeron, vas a ir a aquella ciudad. Ahí cuando entres dirás de esta manera, y aquí 40 días esta ciudad destruida será. Pero él hizo caso, era un profeta y la Biblia me enseña que era un profeta de Dios. ¿Por qué él tenía miedo? Por alguna razón tenía miedo. ¿Acaso las personas, para decir la verdad, uno solito, un ejemplo le pondré? ¿Usted cree que una persona que se dedique a hacer algo, usted cree que se mete en territorio enemigo? No se mete. Le aseguro que al menos que traiga tu carro bien oscuro para que no lo vea. Pero caminando, no se mete. Yo le digo que no se meten. Por ejemplo, es un ejemplo solamente. Hoy, gracias a Dios, en el país del Salvador ya no sucede eso. Pero en aquella época, yo recuerdo cuando un hermano dice que él iba a ir a predicar a un lugar, que ahí de ese lugar entraban y no salían, los desaparecían. Y dice que él en esa época tenía como unos 23, 24 años. Ahí iba todo flaquito, caminando, y cuando le hablaron por atrás y le hablaron y le dice, hey, párate ahí. ¿Qué querés, hijo? ¿Querés que ore por ti? Pero él tenía temor. Y dice, no, dice, ¿a dónde vas? Aquí vamos a hacer un culto en tal lugarcito, en ese lugar, ahí donde voy. Vos no podés ir allí. ¿De qué sos vos? Yo soy de Cristo. Pero él con miedo dice que hablaba. No hablaba de valor, sino que de miedo. Pero a la vez estaba hablando, dice que él iba de camino. Pero antes de eso, de ir ahí a ese lugar, dice que uno de los que se congregaban con él le dijo, hermano, mire, si quiere déjeme, eche unas llamaditas. Yo conozco unos de ahí para que le den quebrada y puedan entrar y salir y no hay problema. Quédate, vos no servís. Vos todavía no estás listo para eso. Vos sos un cobarde. Yo los cobardes no los quiero conmigo. Porque piensas llamar y pedir permiso a entrar a ese lugar. No te da pena, ¿sabes qué? Necesitas arrepentimiento. Y de que él iba y le salieron los dos chamaquitos, jovencitos, y le montaron tiro a la arma. Y cuando le hacen así, dice que dijo, ay Señor, en tus manos encomiendo mi alma y mi espíritu. Porque no andaban con bromas. Pero ellos, para ejecutar algo de eso, necesitaban permiso también. Si lo hacían sin permiso de los que lo lideraban, ¿cómo les iba? Yo he sabido de unos que les pegaban unas golpizas. No les daban 13 golpes. Allá le llaman un 36. Les pegaban y dicen que los dejaban por el piso. Yo conozco a una persona muy cercana a mi familia, un familiar. Y así lo dejaba, por una desobediencia que hizo. Pero lo que le quiero decir que al muchacho cuando le montó tiros, dice que dijo el Señor, mirad, dice que le dice, yo no me voy a detener porque yo a predicar voy. Pero si querés que ore por ustedes, ahorita levanten las manos y voy a orar por ustedes. Y le dijo, no, que no entendiste que no vas. Y cuando lo apuntó, dice que le dice, bueno, dice que el Señor en tus manos. Y no des un paso, y dice que dijo, no, ya no disparo. Y empezó a caminar. Y dice que no le dispararon. Estaba predicando cuando se acercó. Y dice, y te atrevió todavía. Allá me salieron unos jóvenes que dijeron que iban a estar ahora aquí en el culto. Y aquí acaban de llegar. No dijo lo que querían hacer, pero dijo, y ya llegaron. Dios quiere salvar sus almas. Dios quiere salvar su vida de la muerte. Y de repente empieza a hablar. Y yo recuerdo ese mensaje cuando él dice, el ángel de la muerte, el Señor me habló ayer hablando con Dios en la noche. Me dijo, el ángel de la muerte está a punto de visitar a uno de esos jóvenes. Mejor vengan a Cristo ahora porque mañana será tarde. 2 días después
estaba el primero. El primer personaje de ellos no quisieron a Cristo, pero sí, ya estaba muerto y era un joven. El mensaje se da, pero muchas de las veces se da y tenemos miedo. Y la Biblia a mí me enseña que Jonás, en el libro de Jonás 3:4, dice que él dio un mensaje. Y ese mensaje dice que fue: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Ese fue el único mensaje que dio, no dijo otra. Y todos entendieron el mensaje. Si Naamán hubiese entendido el mensaje que se le estaba dando, ve al profeta, no tenía que estar dando tanta vuelta y llevando cartas para llegar donde el otro rey, para disgustar a otra persona, porque se disgustó, dice que rompió sus vestidos, se disgustó, se enojó y dijo: mira, ocasión de pelea está buscando con lo que me está enviando. ¿Acaso soy yo, dijo, Dios para quitar vida o para dar vida? Yo no soy ese. Y dice que el profeta le escuchó y le dijo: mándame, para que sepa. Y cuando se lo envían, la respuesta de aquel hombre, él dijo: ahora sí. Cuando llega la persona, dice, él decía para sí, en su corazón, en su mente, en todo su querer, es escuchar las palabras, como todos queremos escuchar palabras bonitas para nosotros. ¿A quién le gustan las palabras feas? A nadie. Incluso no le gusta, a mí no me gusta que me digan feo. ¿A usted sí? ¿Verdad que a nadie le gusta que le digan eres feo? No, hombre, si yo soy guapo, ¿qué le pasa? A usted tampoco, a nadie, son cositas sencillas. No nos gusta que nos digan que somos feos, porque no reconocemos. ¿Qué le pasa? Yo soy guapo, yo soy guapa. Así dice usted, ¿verdad? Al menos que diga: no, es verdad, soy feo. No, ese no es problema mío. Mi problema sería decir lo mismo. Yo no, yo digo, yo soy guapo, ¿verdad, hablando? Que uno dice que es guapo, ¿sí o no dice? Él no dice nada. Entonces, esta persona, cuando escuchó decir que el profeta decía: mándamelo para que sepa que acá hay uno, y él vaya bien alegre, y le mandan al mensajero. No salió la persona a darle el mensaje. Bonito sería que salga la persona y le dé el mensaje. Por eso es que hoy en día yo tomo ciertos puntos de personaje, que cuando dicen varón, de profeta a profeta, te lo digo: ay, criatura, ¿quién eres? Cálmate, villitas. Oiga, esos hombres no andaban diciendo tales cosas. Los de Baal, hasta ellos mismos se contradecían. Uno decía una cosa y otro otra, y ninguno contestaba sus profecías. Entonces, pero los mensajes que hemos mirado, el mensajero de los jóvenes que estaban en la casa de los hijos de Job fue: mira, estaban así los bueyes, y el último mensaje que le llevaron fue: toditos tus hijos ya no viven. Ese fue el mensaje que primeramente miramos de tales mensajeros. Saúl envió mensajeros y diciendo: el que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel, así mismo se le harán a todos sus animalitos también. De tal manera, dice, a todos se les hará de la misma manera. Pero dice que cayó un temor de Jehová sobre todos. A veces nosotros, yo creo que necesitamos un susto para adentrar en temor también. ¿En cuál? En miedo, no, en temor a Dios, en reverencia. Entonces, Jonás dio un mensaje también. El mensaje de él fue: y aquí desde el día de ahora, en tantos días esta ciudad no va a quedar ni la ciudad completa, nadie. Porque dijo, no decía se va a destruir la humanidad, va a destruir esta ciudad. Ese era el mensaje de él. ¿Cuál es el mensaje que usted da hoy en día? ¿Cuál es el mensaje que yo doy? Entonces, por eso, si se da cuenta, dice la Biblia en el libro de Mateos, como les dije, ahora sí nos vamos bien rápido a la casa.
Mateos 11, 11:10. Aleluya. Si se da cuenta que allá había un mensaje, estaban dando un mensaje. ¿Y de quién estaban dando ese mensaje estas personas? Eran unos mensajeros, unas personas que estaban con Juan y estaban dando un mensaje a ellos y decían: de cierto os digo, el 10, perdón, porque dice: este es de quien está escrito, he aquí yo envío al mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces el mensaje le dijo: mira, el mensajero ya está delante y ya tiene preparado el camino para que tú vayas a adentrar. ¿Quién era ese mensajero? Era Juan. Pero ¿quién había preparado ese camino? Era él. Pero ¿quién es que venía atrás de él? Era Jesús. Y ese ya tenía el camino preparado. ¿Por qué le digo que tenía preparado? Porque Juan siempre, él decía las cosas y él les decía de qué manera las personas tenían que arrepentirse. Y muchos llegaban, cuando él bautizaba llegaban muchos, se acercaban y llegaban. Como muchas de las veces nos damos cuenta, hay quienes que se agarran a pelea, que mire que se bautiza así, no así. Cuando yo leo la Biblia me doy cuenta que los escribas, fariseos, toda esa gente conocían quién era el Padre. Sí lo conocían. Sin duda alguna, ellos, todos los de Israel, antes conocían quién era el Padre, pero también conocían el Espíritu Santo. Sin duda equivocaron. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque a mí la Biblia me enseña que ellos mismos confesaban con su boca y decían: un solo Padre tenemos. Abraham, como quien dice, Él nos ha dado órdenes a nosotros, nos ha enseñado la ley. Y Él les dijo: ustedes no. Pero nunca reconocían ni quisieron reconocer a Jesús como el que iba a venir como el Hijo de Dios. Dijeron: ¿y qué? Con lo que le quiero decir de las personas que se agarran en pelea de eso, que se bautiza así, así no, y así sí, y así tampoco. Entonces, ¿por qué aquellos hombres en el libro de los Hechos los agarran y les dicen: cada uno de vosotros bautícense en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados? Y las personas se bautizaban en ese nombre, porque ellos ya sabían quién era el Padre y también el Espíritu. Porque la Biblia me enseña en el primer texto de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice: y la tierra estaba desordenada y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Desde entonces sabían que el Espíritu existía, pero a Jesús no lo recibían como Jesucristo, como Hijo. Pero aquellos, por eso le digo que muchas de las veces hay predicadores que tienen que usar ciertas, como pudiera decir una palabra más fácil de entender, pero le pudiera decir un camino más fácil para dar el mensaje, para no estarle dando tanta vuelta. Use estrategia, que eso no estaría correcto, una estrategia. Pero hay veces los predicadores como pastores usan estrategia para que usted se involucre en las cosas de Dios, en las cosas de la iglesia, en los labores de la iglesia, para que usted se involucre. Muchas de las veces los pastores usan ese punto para que usted se involucre en eso y empieza a crecer un poquito a poquito. Pero muchas de las veces hay personas que apenas se arrepintieron este domingo y en un mes quieren llenar estadio. ¿Y quiénes lo hacen? Los artistas. Por eso yo no soy artista, porque si no yo anduviera por allá también. Por eso nunca fui artista. Eso es lo que hacen los artistas, los famosos, los que son grandes. Esas personas siempre están buscando su fama en la tierra. Siempre la buscan de tal manera para ellos poder ser vistos por los demás. Pero cuando usted irá con ellos donde ellos están, nunca
pero ellos sí quieren venir. Por ejemplo, aquí me han llamado ciertas personas, no les diré el nombre, no los conocen ustedes, pero a mí me han llamado. Hermano, ya soy pastor. Oh, qué bueno, porque yo lo conocía antes, que no era pastor. Incluso solamente le daban el privilegio de orar por las ofrendas en la iglesia donde se congregaba, porque muchos decían, no, ese nomás ora y grita y no nos gusta, porque él quería hacerse grande y es pequeñito de estatura, no es grande, y la persona quería sobresalir de todos, porque a veces el personaje cree que con tener una voz, con todo respeto, pero el hermano tiene voz y es la de él, esa no es fingida, es original. Pero hay personas que fingen tener ese talento. Entonces, y me llamó por aquí, a esta redondela, está por acá. Por aquí está el varón, es un pastor de por acá. Y entonces me dijo, hermano, cuando usted quiera, varón, yo puedo estar predicando ahí en la iglesia con usted. Es que yo no soy pastor. En esa época le estoy hablando que fue como en el mes de marzo, más o menos, de este año. Ya estoy pastoreando, varón, me dijo. Ahí es que fíjense que había una iglesia en Puerto Rico, pero la que estaba allá, me dijo, se movió aquí y ahora ella es mi suegra. Y entonces me dijo, te paso a la iglesia, empieza y este es el ministerio que llevo. Vaya pues. Ahora yo hago un libro y usted lo vende y se negocia usted con el libro. Y yo lo escribí y usted hace el negocio. Queriendo ir a dar consejo, a dar mensaje, pero no quiero que me lo den a mí. Ese es un problema. Han habido otras personas. Hermano, cuando usted guste, mire, nomás dígame, yo estoy dispuesto para ir a predicar. Mejor hago ruido yo. ¿Para qué? Para que sea vista la persona y no dar un mensaje realista. Hay que ser un poquito realista. A mí me cuesta, estoy batallándole con eso, de ser más real, de ser más yo, más persona yo, más educadamente para hablarle a usted, un poquito más o menos para darle a entender lo que yo hablo, porque muchas de las veces hay palabras que yo no las puedo decir porque no se dicen así de esa manera en su tierra. Son iguales pero diferentes nombres, como le decía el viernes pasado. Hay nombres diferentes, pero es lo mismo. Entonces, el mensaje, ¿cuál es? Las personas que llevan ese tipo de mensaje. Mensajes que ellos quieren alegrar a los demás, pero su corazón todavía no está alegre, porque se mueven siempre. Si no es por dinero, es por fama, y de fama no van a llegar a ningún lado. Por dinero tal vez les va a funcionar 2, 3, 4 veces, pero no muchas. Porque cuando me preguntó, y le digo, es que el pastor de ese lugar no soy yo. Si quiere usted, hable con él. No quiso. Me hubiera dicho, pídame el número, seguramente no lo hubieran llamado. Seguramente. ¿Por qué? Porque ya lo conoce también. Lo conoció. Hay personas. Yo recuerdo, y no es hablar mal, porque yo se lo digo a la persona. Él me dijo, varón, yo fui allá, me dijo, desde aquí fui hasta Washington. Y yo por teléfono oré por una niña y la niña se levantó de la enfermedad que tenía y ahora la voy a conocer. Y se fue y fue a conocer a la niña. Pero es que la mamá de la niña era soltera. Regresó de allá, vino, estuvo 2 semanas por allá y cuando vino, no sé qué trabajo andaba haciendo, todo el pie tenía clavos, desde aquí hasta acá. Todo el pie estaba así, tieso. ¿Y a quién culpó? Al diablo, hermano, me ataca, el diablo me ataca. Y esa gente así, el diablo conmigo que ni se meta. ¿Para qué? Me va a hacer llorar. Mejor que Dios lo reprenda. Y así no me llega, no me hace llorar. El hombre recibiendo el mensaje, él no fue a la persona que tenía que ir, sino que tuvo que ir donde otro. La cual ese mensaje no era el correcto, sino que él estaba dando otro mensaje. Y cuando llega, le mandan a un mensajero, no al sirviente. El sirviente te guía allá adentro con el liceo. Le mandó el mensajero y le dijo, ve, y dice que solamente
solamente te vayas, te metas 7 veces ahí y vas a ser restaurado, vas a ser limpio. No, Dios, ¿cómo yo voy a ir? Y dice la Biblia que él empezó y dijo, se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie. Es que todavía, a lo mejor él decía, yo me voy a arrodillar, pero quién sabe. La Biblia a mí no me enseña, aquí en esto no me enseña que este hombre se haya desprendido de las cosas. Porque dice que él solamente dijo que los ríos de Damasco y de Farfar eran mejores que todas las aguas de Israel. Si me meto allá, ¿acaso yo no puedo ser limpio también? Dice. Pero dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si cosa no, dice que le dice, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuando más diciéndote, lávate y serás limpio. Y entonces descendió y se zambulló 7 veces. Porque yo he escuchado tantos predicadores que dice que se quitó sus ropas y se metió, porque solamente pasa mirando videos y películas. Porque ahí la Biblia no me enseña que se quitó su ropa como general del ejército. No me dice que se quitó la espada. Yo no tengo que decir se quitó su ropa de militar, porque era un general. Y los generales, ¿cuántas estrellitas traen acá? Muchas. Y sus trajes los traen siempre cuando van a un evento, aunque ya se hayan retirado, ahí tienen sus restos aquí de estrellitas y de todo lo que han ganado, medallas. Ese era un general, no era cualquier persona, no tenía solamente su presentación de ropa de militar, sino que tenía todo. Y no me dice la Biblia que se la quitó, me dice que se zambulló. Así que cuando hay veces que yo he escuchado predicadores dice, lo primero que se quitó su ropa, y ¿en qué parte aquí está que no la veo? No se quitó su ropa, se metió con toda la ropa. No, a mí no me interesa si se mojó la ropa. A mí lo que me interesa fue que recibió el consejo de sus criados, de sus sirvientes, y le dijeron, el profeta te pidiese cosas grandes, no lo haría, pero nomás le está diciendo que se meta, y es suficiente, mi señor. Y aquel hombre dijo, bueno, sí es verdad, y se metió 7 veces. Y hay personas que, yo he escuchado predicadores, y yo puedo decir de la misma manera, se le fue el orgullo, se le fue la altivez. Este hombre podía haber tenido orgullo y altivez, pues sí, porque era un gran personaje, era un general. A lo mejor era más obediente y más humilde que nosotros, y nosotros decimos que era un orgulloso, porque la Biblia dice que era valeroso ante los ojos de su rey. No me dice que era orgulloso. Y dejó el orgullo, y dejó la altivez en la segunda mentira, y la arrogancia en la tercera. ¿Y en qué parte de aquí está? Esos son pensamientos míos. Pero la Biblia me enseña que aquel hombre se metió y salió bien sanito, y se fue y se presenta. Ahí sí ya le salió el hombre. Al que tenía que ir primero, no tenía que meterse al agua. Él no tenía que, pero para que entendiera, lo metieron al agua. Los bautizados, sí, pero solito, pues, y no se dio cuenta. Eso no está en la Biblia. Por si acaso me dice, esto tampoco está ahí. No, si yo ya sé, no está ahí. Pero el hombre solamente tenía que ir al profeta, pero tuvo que ir donde el rey, después donde el otro, después aquí, y irse enojado. Hasta después que obedeció, se fue ya humilde y regresó. Ya cuando fue limpio, el hombre, cuando la mujer es limpia, cuando el hombre es perdonado por Dios, el hombre obedientemente hace las cosas para Dios, tranquilo. Ya no como quiere, porque dice que aquel hombre llegó tranquilamente ya, y habló y le dijo, reciba esto, y le dijo, no recibiré nada, llévate lo que tienes. Y él dijo, bueno, Señor, mire, con tanta humildad le dice, bueno, no se dará a tu siervo 2 cargas de mula para que lleve allá, para cuando yo y mi señor el rey lleguemos, porque ya estaba viejo el rey de él, porque le dijo que aquel se iba a apoyar en su brazo. Eso es lo que dice la Biblia.
cuando Él se apoye en mi brazo y yo lo lleve a ofrecer ahí sacrificio en el templo de Rimón, mi Señor, me puedo llevar esta tierrita para montarme en ella. Porque yo me he dado cuenta que solamente aquí en Israel hay Dios. Y es uno nomás. El hombre obedeció, entendió. Por eso les digo, tuvo que dar tanta vuelta como el pueblo de Israel. Duró 40 años ahí, nomás 40 días y cruzaba el desierto. Y se duraron 40 años, unos ni salieron de ahí. Ahí se murieron. Nacieron y se murieron también. Porque no entendieron el mensaje. Vayan y pasen. A este hombre le dijeron: mi señora, si mi señor, su esposo, su marido, el general, va donde el Señor, mire, yo conozco un profeta, si va donde él, le aseguro que va a ser sanado. ¿Por qué sabía? Porque la muchacha que estaba ahí daba un mensaje, y el mensaje que ella estaba dando era mensaje de restauración. ¿Cuál es el mensaje que usted recibe? ¿De restaurarse o de destruirse? ¿Cuál fue el mensaje que dieron le voy a decir, los discípulos de Juan? Y le preguntaron, porque este es de quien está escrito. Ah, mire, dando un mensaje de Cristo. De ese ya estaba escrito en el libro de Isaías. Ya estaba escrito que ese iba a venir un día. Entonces, este varón, a Job le llegaron noticias, y la noticia no fue tan buena. Los mensajeros de Saúl dieron un mensaje, y ese mensaje tampoco era tan agradable para los demás. El mensaje era: todo aquel que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel, así se le hará. Ese fue el mensaje. Y Jonás solamente dijo: de aquí a 40 días, Nínive no van a ver ni arbolitos. Eso no está escrito en la Biblia. Lo estoy diciendo yo, como le digo. Hay cosas que nosotros las decimos que no están escritas en la Biblia, nomás las decimos para elaborar lo que estamos hablando. Ese hombre dijo, en pocas palabras, él estaba diciendo: mire, en Nínive no van a ver ni animalitos. Pero los animalitos sirvieron para comer después, porque el rey dijo: a nadie le den comida, ni a los animalitos, ni a los niños, a nadie. Y se arrepintieron todos, y eran muchas personas. Entonces, que ellos no entendían, pero entendieron el mensaje que era: si no, el mensaje fue, será destruida. Pero ellos dijeron: ¿y si nos arrepentimos? ¿Cuál fue el temor que entró en toda la gente cuando Saúl mandó esas cartas, esos mensajes? Un temor de Jehová cayó sobre todas las personas. ¿Qué es lo que leemos en el libro de los Hechos? El temor de las personas cayó en los demás cuando miraron que dos ya se habían muerto, y dijeron: si andamos nosotros de mentirosos, nos morimos también. Eso está escrito, no, hermano, eso lo digo yo. Pero todas las personas entendieron que todo aquel que siguiera haciendo lo que según parecía, iba a sufrir algo en su vida. Así que, gloria al Señor. Hasta aquí, hermanos, nos vamos. Ahí le encargo. Dios me los bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor. Así que nosotros estamos en este lugar siempre.